Buenas noches a todos. El tema de hoy es la neumonía por COVID-19. Es un tema muy importante debido a que actualmente estamos atravesando por esta pandemia eh, con sus diferentes variantes y nuevas cepas. Pues seguimos aún en con el COVID-19 complicándonos todos los días, ¿no? Por lo cual tenemos que seguirnos cuidando para evitar justamente una de las tantas complicaciones como es la neumonía. Tenemos que a final del 2019, como todos sabemos, se identificó a este nuevo coronavirus como causa de un grupo de causas de neumonía en Wuhan, China. Posteriormente, la infección se extendió rápidamente por todo el mundo, lo que tradujo en una pandemia mundial. Este coronavirus se denomina un síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus 2 o su sigla SARS-CoV-2, y la enfermedad que causa es la enfermedad por coronavirus, ¿no? O COVID-19. El espectro del COVID-19 en adultos varía desde una infección asintomática hasta síntomas leves del tracto respiratorio y neumonía grave con síndrome de dificultad respiratoria aguda y disfunción multiorgánica, pudiendo llevar hasta la muerte. Los pacientes con COVID-19 generalmente experimentan primero una enfermedad tipo viral con síntomas que va desde una infección leve en tracto respiratorio, como ya dijimos anteriormente, por ejemplo, una faringitis, rinorrea y tos leve, ¿no? Hasta una infección del tracto respiratorio inferior, acompañado de tos, fiebre, síntomas similares a los de una gripe con escalofríos, dolor de cabeza, mialgias, artralgias. Incluso se ha reportado gastroenteritis, por ejemplo, con la presentación de náuseas, vómito, diarrea. También puede producirse pérdida del gusto y del olfato, o la pérdida olfativa se informa típicamente en las primeras etapas de la enfermedad. Por otro lado, la disnea, si se desarrolla, tiende a ocurrir en la mayoría de los pacientes entre el cuarto y al octavo día desde el inicio de los síntomas, aunque puede ocurrir posteriormente a los 10 días. En pacientes con síntomas menos típicos como rinorrea aislada o dolor de cabeza provenida de enfermedad debido al COVID-19, debe tener en cuenta la prevalencia local de la enfermedad. Aunque incluso en lugares con alta prevalencia de COVID-19 se debe considerar la posibilidad de otras etiologías de estos síntomas. La enfermedad grave se caracteriza por hipoxia, una saturación de oxígeno menor a 94%, o la necesidad de oxigenación o soporte ventilatorio. Los síntomas asociados al COVID-19 tenemos fiebre, tos, disnea, anosmia, ageusia, dolor de garganta, mialgias, escalofríos, dolor de cabeza, rinorrea o congestión nasal, náuseas, vómito, diarrea, fatiga, confusión y, e incluso presión en el pecho o dolor en el pecho. La mayoría de pacientes con COVID-19, según los estudios, tienen fiebre o síntomas de enfermedad respiratoria aguda. Sin embargo, se ha asociado con otros síntomas también. Entonces, tenemos que desde el 11 de marzo del 2020, la OMS declara una pandemia por el COVID-19. Se observa un crecimiento exponencial de contagios. Tenemos estudios reportados en España, se han notificado hasta el momento más de 1.700.000 casos confirmados, con 477.344 fallecidos. Se ha precisado de hospitalización, el uso de cuidados intensivos. Ya tenemos que a nivel mundial rondan más de los 69 millones de infectados, mientras que las muertes superan 1.5 millones, con Estados Unidos a la cabeza. Para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, por el momento se dispone de escasos ensayos clínicos controlados concluyentes que permitan realizar recomendaciones basadas en la evidencia.
Se está llevando a cabo numerosos estudios que se publican en ocasiones en revistas científicas, pero a menudo mediante comunicaciones en pruebas previas a la publicación o incluso en comunicaciones libres en forma de notas de prensa o en redes sociales. En este contexto, la toma de decisiones se debe seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias basadas en la evidencia disponible. En el entorno actual de incertidumbre, el uso de los tratamientos es clave para notificar las sospechas de reacciones adversas relacionadas con los medicamentos que se están utilizando, así como consultar las notificaciones que hayan sido realizadas en los centros de farmacovigilancia. Vamos a hablar levemente del tratamiento sintomático, pues puede superponerse con muchas afecciones comunes, por lo que es importante considerar otras posibilidades etiológicas de los síntomas, incluido otras infecciones respiratorias, como por ejemplo una gripe, una faringitis estreptocócica, una neumonía adquirida en la comunidad, otros problemas como insuficiencia cardíaca congestiva, asma o exacerbaciones de un EPOC. En pacientes con infección o sospechas de infección por el SARS-CoV-2, hay que hacer un tratamiento sintomático asociado a la intensificación de medidas de higiene e hidratación. El tratamiento sintomático incluye los antipiréticos y analgésicos para la fiebre, mialgias, dolores de cabeza. Es de uso preferente el paracetamol, ya que presenta un perfil de seguridad mejor que los antiinflamatorios no esteroides en cuanto a riesgo cardiovascular, hemorrágico y renal, especialmente en personas de edad avanzada o multimorbilidad. En cuanto al uso del ibuprofeno u otros AINES y su relación con el empeoramiento de la afección por coronavirus, existen informes anecdóticos de pocos pacientes jóvenes que recibieron AINES al principio del curso de la infección y experimentaron una enfermedad grave que causó preocupación por los posibles efectos negativos de los AINES. Los datos clínicos o poblacionales sobre el riesgo de los AINES son limitados hasta la actualidad. Algunos no recomiendan los AINES por el momento, pero otros estudios sí lo recomiendan. La tos persistente que se interfiere en el sueño, causa mucho malestar, puede tratarse como un antitusígeno de venta libre, como un dextrometorfano. Se están evaluando varias terapias, pero ninguna tiene una función comprobada. Con una enfermedad no grave, ninguno de los tratamientos descritos a continuación debe prescribirse en un entorno ambulatorio fuera de un ensayo clínico. Los datos son limitados y preocupa la posible toxicidad en un entorno no supervisado. Dentro de estos fármacos está el Remdesivir, que es un antiviral análogo del nucleótido que retrasa la replicación del ARN viral y fue desarrollado para tratar infecciones del virus del ébola y de Marburg y ha mostrado una actividad frente a otros virus con ARN monocatenario como es el coronavirus. Bueno, vamos a dar paso a Claudia para que continúe con la exposición. Primero vamos a dar una breve introducción acerca del COVID-19. Pues bueno, esta es una enfermedad respiratoria aguda que está causada por el virus SARS-CoV-2. En cuanto a su transmisión, este virus se transmite de persona a persona, tanto en personas sintomáticas y también como en personas asintomáticas. Y esto va a ser a través del contacto cercano y va a ser a través de gotitas respiratorias. También esta puede ocurrir a través de aerosoles o también del contacto con vómitos, aunque no se cree que esta sea en sí la ruta principal de los vómitos. En cuanto a la patogénesis, aquí hay características clínicamente importantes del SARS-CoV-2, que va a ser la infección de las células mediante hay una unión de la proteína de pico viral a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, y esto requiriendo la entrada celular serina, proteasa, transmembrana tipo 2, y esto va a ser, es para escindir el receptor
del, de la enzima convertidora de angiotensina 2 y activa la proteína de pico viral. También tenemos la infección de células epiteliales nasales y bronquiales y de neumocitos al principio de la infección. Y luego de esto va a haber una aceleración de la replicación viral y compromiso de la integridad de la barrera epitelial endotelial en etapas posteriores. Y esto va a dar como resultado una respuesta inflamatoria desregulada y posteriormente a esto va a haber un estado de hipercoagulabilidad y también va a haber una desregulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y esto va a contribuir a un daño tisular que va a estar relacionado con la infección. Como ya había mencionado el doctor en cuanto a la epidemiología, este fue declarado pandemia mundial el 11 de marzo del 2020. Aquí se habían reportado más ya de 224 millones de casos y más de 4 millones de muertes en todo el mundo. En cuanto a la mortalidad secundaria al COVID-19, esta va a ser muy variable y esta puede estar relacionada con la edad, con la gravedad y con las comorbilidades. Entonces tenemos que la mortalidad estimada va a ser del 0,3 al 2,3% para todos los pacientes, del 10% al 23% para pacientes hospitalizados, del 26% al 50% para pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos y del 37 al 88% para pacientes que requieren ventilación mecánica o también oxigenación por membrana extracorpórea. Ya, en cuanto aquí vamos a hablar acerca de la evaluación, tenemos que los síntomas pueden ser de leves a graves y pueden surgir de 2 a 14 días después de la exposición, con un periodo medio de incubación de 5 días. Aquí estos síntomas, como ya lo había mencionado el doctor, pueden incluir fiebre o escalofríos, también tos, falta de aire, dificultad para respirar, cefalea, dolor muscular o también corporal, mareos, fatiga, dolor de garganta, congestión o secreción nasal. También puede existir la pérdida del olfato, del gusto, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o anorexia. También puede haber confusión, alteración de la conciencia o sarpullido. Y también va a existir una infección que va a ser asintomática y esta puede ocurrir hasta en el 30% de los pacientes. Tenemos que la prueba de amplificación de ácido nucleico de SARS-CoV-2 va a ser actualmente la prueba de elección para confirmar el diagnóstico. Esta va a tener una recomendación fuerte. Tenemos que para las personas sintomáticas en la comunidad que son sospechosos de tener COVID-19, o sea, sí, aunque la sospecha clínica sea baja, esta prueba va a tener también una recomendación alta. También esta puede recomendarse para personas asintomáticas en determinadas situaciones, como por ejemplo aquellas que tienen inmunodepresión que requieran ingreso hospitalario, entonces antes de la introducción de nuevos inmunosupresores, también antes de algún procedimiento, alguna exposición conocida o también hospitalización en áreas con alta prevalencia de COVID-19. También nos mencionaba acerca de que varias muestras pueden ser apropiadas para las pruebas del ácido nucleico de SARS-CoV-2. Tenemos aquí que son las muestras de las vías respiratorias superiores, que va a ser de hisopos nasofaringios, del cornete medio o nasal, que estos son los más utilizados. Y aquí no se recomiendan las pruebas serológicas para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 durante las primeras 2 semanas después del inicio de los síntomas, ya que eso bueno, tiene una recomendación de. En cuanto a la neumonía por COVID-19, bueno, como ya les había comentado acerca del COVID-19, bueno, tenemos que es posible que pacientes con enfermedad leve o moderada no necesiten intervenciones de emergencia ni tampoco hospitalización, pero en sí hay que aislar a todos los casos que ya sean sospechosos o confirmados para también así contener la transmisión de este virus.
Entonces, si hay alguna decisión de seguir los casos sospechosos en un centro sanitario, también puede ser comunitario o en el domicilio, debe tomarse aquí caso por caso y también va a depender de la presentación clínica, la necesidad del tratamiento de apoyo, también hay que tomar en cuenta los factores de riesgo de la enfermedad grave y también las condiciones existentes en el domicilio. Sí, hay que tomar aquí en cuenta si hay personas también vulnerables en el hogar. Algunos pacientes van a presentar neumonía grave y ellos sí van a requerir oxigenoterapia y también pocos de ellos van a progresar hacia un estado crítico y va a tener complicaciones como una insuficiencia respiratoria o también un choque séptico. Entonces tenemos que la identificación precoz de los pacientes con enfermedad grave aquí nos permite iniciar rápidamente tratamientos de apoyo optimizados y también derivarlos con rapidez a un lugar adecuado. Este lugar adecuado sería que con acceso a oxígeno y también asistencia respiratoria. Y también hay que evaluar los factores de riesgo conocidos de deterioro rápido o también o grave de la enfermedad. Eh, o también un aumento de la mortalidad, que aquí tenemos como un factor importante es personas mayores a 60 años, también enfermedades no transmisibles, que son las cardiovasculares o también las cerebrovasculares, diabetes, neumopatía crónica o también el cáncer. Entonces tenemos que si algún paciente tiene uno o más de estos criterios o de estos factores de riesgos, hay que hacer un seguimiento para detectar el deterioro del estado que presente. Entonces, bueno, como ya les había mencionado que hay que hacer un seguimiento, también va a depender de la presentación clínica, la necesidad del tratamiento de apoyo, los factores de riesgo y las condiciones existentes en el domicilio. Y eso. Y a eso también se iba a aplicar en mujeres embarazadas, en puérperas con comorbilidad preexistente o también que esté relacionada con el embarazo. Por ejemplo, aquí ya puede ser una hipertensión, una diabetes gestacional. Como ya les di un breve resumen de lo que es el COVID-19, bueno, tenemos las complicaciones que ya cuando, o sea, la enfermedad leve sería COVID y los síntomas que había mencionado, pero ya cuando pasa a una enfermedad moderada ya se la catalogaría como neumonía. Y aquí el adolescente o el adulto que presenta estos síntomas como fiebre, tos, disnea, taquipnea, pero no tiene signos, perdón, de neumonía grave. Aquí, como el doctor ya lo había mencionado, de la hipoxia o la saturación de oxígeno va a ser mayor o igual al 90% con aire ambiente. Y en el caso de los niños con signos clínicos de neumonía grave, tenemos como tos, dificultad para respirar, hasta taquipnea o tiraje costal y sin signos de neumonía grave. La taquipnea, como ya conocemos las inspiraciones por minuto, aquí menor a 2 meses va a ser mayor a 60 respiraciones por minuto, de 2 a 11 meses mayor a 50 respiraciones por minuto y de 1 a 5 años mayor o igual a 40 respiraciones por minuto. Aunque el diagnóstico se puede establecer por la clínica, la radiología torácica, puede ayudar el diagnóstico a identificar y descartar complicaciones pulmonares. Y tenemos también ya la definición a una enfermedad grave, que ya sería aquí la neumonía grave, que en el adulto o el adolescente va a presentar signos clínicos de neumonía, fiebre, tos, disnea, taquipnea, y también va a presentar frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, una dificultad respiratoria grave o una saturación de oxígeno menor al 90% con aire ambiente. Pero no sé si aquí, doctor, se podría, o sea, como usted ya lo había mencionado antes en los criterios, que era menor al 94%, pero en la bibliografía que encontré mencionaba del 90%. Y en niños con signos clínicos de neumonía, tos o dificultad para respirar y más uno de los siguientes criterios, que es la cianosis central, con la saturación de oxígeno menor al 90%. Una dificultad grave para respirar, puede ser una taquipnea, gemidos, un tiraje costal intenso. También signos generales de peligro, que es el niño es incapaz, o sea, el bebé
incapaz de mamar o también beber, va a estar aletargado, inconsciente o también puede presentar convulsiones. Y la taquipnia en niños menores de 2 meses va a ser mayor o igual a 60 respiraciones por minuto. En niños de 2 a 11 meses mayor o igual a 50 respiraciones por minuto. Y de 1 a 5 años mayor o igual a 40 respiraciones por minuto. Sí, está bien, como son datos, hay diferentes estudios, ¿no? Nos dicen menor del 94, usted tiene 90, está bien, sí, son datos, aceptables. Pero si un libro nos dice eh, más del 90% y otro nos dice menos del 80, ahí sí está mucha variación, ¿no? Aquí son 4 puntos y no hay ningún problema. Siga, no. Ya, ya. Bueno, encontré aquí la escala New 2 y las comorbilidades. Bueno, entonces aquí nos mencionaba acerca de las guías de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y bueno, esta nos permitía establecer en forma más temprana el diagnóstico de neumonía a través de la utilización de esta escala New 2. Entonces, esta va a estar basada en los signos vitales, que es incluso fácil de aplicar en el primer nivel de atención y también en urgencias. Y esta está diseñada bajo dos principios básicos, que es la detección temprana de enfermos agudos y también una respuesta rápida ante la presencia de un deterioro clínico para así actuar de una forma oportuna. Entonces tenemos que estos elementos pueden ser de utilidad si se aplican en una estrategia de diagnóstico temprano de neumonía por COVID-19. Bueno, aquí como pueden ver los parámetros que se evalúan es la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Aquí nos menciona también la saturación de oxígeno en caso de POC y también si necesita oxígeno suplementario. Entonces tenemos que un puntaje New 2 de 5 a 6, que ese ya iba a ser un riesgo intermedio. Esto va a indicar que la persona debe ser admitido al servicio de urgencias para descartar una neumonía por COVID-19. Pero también hay que limitarse a los casos que tienen de 5 a 6 puntos o mayor porque aquí se puede considerar el diagnóstico de neumonía y también puede retrasar a una proporción importante de pacientes que también cuenten con puntajes de 4. Entonces, ya. Ya. Y bueno, entonces tenemos que en la calificación New 2, cuando tiene una calificación de 0 con respecto a los parámetros que se han evaluado aquí, el riesgo clínico es bajo y la respuesta clínica va a ser continuar con cuidados de enfermería y también los signos vitales cada 12 horas. Cuando el puntaje es de 1 a 4, el riesgo clínico va a ser bajo. Y aquí la respuesta clínica mismo va a ser continuar con cuidados de enfermería y signos vitales cada 4 a 6 horas. Como lo ven, está en un color clarito que no tiene riesgo prácticamente. Pero ya cuando el valor es de 3 en cualquier parámetro, el riesgo va a ser entre bajo y medio. Y aquí ya necesita una respuesta urgente en piso y signos vitales cada hora. Cuando el puntaje ya es de 5 a 6, el riesgo ya es medio. Y asimismo necesita una respuesta urgente en piso y signos vitales cada hora. Pero cuando ya el puntaje ya es de 7 o más, el riesgo va a ser alto y esto ya necesita una respuesta emergente y se debe realizar un monitoreo continuo de los signos vitales. Bueno, también en una bibliografía que se realizaba un estudio en San Luis Potosí para realizar el diagnóstico un diagnóstico oportuno de neumonía. En el hogar nos mencionaba que en la escala de New, con 4 puntos, aquí la saturación estaría más o menos de 92 al 93% y con una frecuencia respiratoria de 21 a 24 respiraciones por minuto. También iba a presentar polipnia y riesgo bajo de comorbilidades y también la persona iba a ser si es menor a 65 años, aquí se realizarían visitas domiciliarias por brigadas y también se tomaría también los signos vitales, también se evaluarían los signos y síntomas que presenta el paciente y
y se le estaría haciendo como un monitoreo por telemedicina. Pero también hay criterios de atención temporal de COVID-19. Tenemos que, asimismo, en la escala de NIU 2, con un valor de 4, aquí tendríamos, asimismo como la anterior, una saturación de oxígeno del 92 a 93%, una frecuencia respiratoria de 21 a 24 respiraciones por minuto, el riesgo intermedio de comorbilidades. El paciente también podría ser mayor a 65 años y también tenemos un puntaje de 5 a 6, que el riesgo ya va a ser bajo o intermedio. Y aquí también tendría comorbilidades y aquí ya se necesitaría un apoyo de infectología y también de neumología. Y esos serían por telemedicina, pero no sería necesario a la unidad de cuidados intensivos, pero ya sería una neumonía establecida y requeriría esta hospitalización, una frecuencia respiratoria igual o mayor a 30 respiraciones por minuto, un valor en esta escala de 6, o también si el puntaje es de 5 a 6, pero ya tiene un elevado riesgo de comorbilidades. Y en cuanto al tratamiento, como había mencionado el doctor, no hay uno en sí estandarizado que con eso van a mejorar, porque la evolución de cada paciente es diferente. Asimismo, las complicaciones con respecto también a las comorbilidades, la evolución de cada uno va a ser diferente, pero en sí no, en este estudio, como ya le había mencionado en San Luis Potosí, este estaba basado en la oxigenoterapia en caso de que exista una saturación de oxígeno menor o igual al 92% y a un flujo necesario aquí sería un flujo necesario para lograr ya la saturación mayor al 92%, y estaría el paciente en decúbito prono 4 horas por turno. También nos mencionaba acerca de la citromicina, 500 miligramos al día, la dexametasona 6 miligramos diarios por 10 días. Si hay neumonía comprobada y la saturación es menor al 92%. Y también sería otro esteroide si la dexametasona no está disponible. O también, o sea, si hay, ya. También tenemos la anticoagulación profiláctica y va a estar las dosis ajustadas de acuerdo con el dímero D. Se debe también valorar el uso de cefalosporina de tercera generación. Si en caso falla el tratamiento con dexametasona, se debe valorar con baricitinib de 2 a 4 miligramos cada 12 horas por 10 días, previo consentimiento del paciente. Aquí nos mencionaba que se va a demostrar un fallo del tratamiento con dexametasona. Esto se va a verificar basado en 2 parámetros. El primero es deterioro respiratorio en un paciente con neumonía que ya está demostrada. Hay una reducción de la saturación de oxígeno mayor al 5% al aire ambiente después de 48 a 72 horas de tratamiento, y hay un aumento en el requerimiento del flujo de oxígeno. Y también el otro criterio es la hiperinflamación persistente, que aquí hay un incremento de P sería valores de mayor a 75 miligramos por litro, la ferritina está mayor a 1000, y eso, Doc, con respecto al tratamiento. Pero sí, les digo, no es uno estandarizado para todos, porque cada uno va a necesitar un tratamiento adecuado para cada uno y con respecto a las comorbilidades que presenta. Muy bien, Carolina. A ver, Carolina Piedra. A ver, Carolina, entonces, ¿qué otros tratamientos usted ha leído o ha escuchado de los que no dijo Carolina San Martín? Y entonces ahí, A ver, Henry, ¿usted qué opina sobre la misma pregunta? ya entonces ahí por ejemplo, daban la prednisona, también pueden dar, dependiendo del cuadro clínico, pero por lo general daban paracetamol, si es un paciente leve, pero ya si se está complicando, pueden dar prednisona, que también lo ocupaban por ejemplo.
Ya, ¿cuál es el objetivo de dar la prednisona? Para, como estos corticoides para la inflamación y en este caso para aliviar la función de los pulmones que puede estar habiendo una tipo obstrucción por la misma inflamación de todos los componentes. Ya sí, algo parecido, ¿no? Como todos sabemos, en el COVID-19 se incrementan los marcadores de la inflamación que se han relacionado con un peor pronóstico y en algunos pacientes evolucionan al CIRS, ¿no? A un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este, es por eso que en algunos ensayos que han hecho, pues el uso de los corticoides, especialmente de la dexametasona, de lo que usted manifiesta, sí han determinado una reducción de la mortalidad a los 28 días en pacientes con ventilación mecánica. Entonces, por lo tanto, pues como es un antiinflamatorio potente, sí se podría utilizar, ¿no es cierto?, en casos bien, bien analizados. Ya, muy bien. ¿Qué otro, a ver, José Martín, qué otro medicamento podemos utilizar para el COVID-19? Que escuché, bueno, no sé si es que era algo confirmado o no cuando recién empezó la pandemia, que se estaba usando la ivermectina. Ya, no, sí, sí. Hay algunos estudios que sí recomiendan el uso de la ivermectina. ¿Cuál sería su mecanismo de acción? Bueno, pues la ivermectina generalmente se usa para tratar lo que serían los parásitos, pero de ahí cómo ayudaría en el COVID, pues sería cuando esté afectando no sé, la... No, no. Ya, realmente, o sea, científicamente no está recomendado todavía el uso de la ivermectina, pero sí, sí se ha asociado en algunos estudios aleatorios que disminuye la replicación viral. Entonces, es por eso que así, solo en forma, como decir, particular, algunos médicos lo prescriben. Dentro de otros medicamentos está la colchicina también, debido a su efecto sobre la vía de la interleucina 1, que forma parte de la respuesta inmunitaria innata. La vitamina D también unos sugieren utilizarla ya que se ha asociado con un riesgo reducido de infecciones respiratorias, como la gripe. Pero científicamente no hay suficiente evidencia para recomendar el uso de esta. La vitamina C igual se ha mostrado prometedora en el tratamiento de las infecciones virales, pero en, en dosis altas, ¿no es cierto?, para el COVID-19 grave, pero solo están como ensayos clínicos. El favipiravir también es un inhibidor de la ARN polimerasa que está disponible en algunos países asiáticos para el tratamiento de la gripe. En la India también lo están utilizando bastante para el tratamiento del COVID-19 leve. De todas maneras, todavía están en estudios. Otros también hablan de los anticuerpos monoclonales, que es otro enfoque de la investigación para proporcionar inmunidad pasiva a las personas expuestas al SARS-CoV-2, que se encuentran al principio del curso de la enfermedad. Esta es una globulina hiperinmune concentrada, fabricada a partir de miles de unidades de plasma de, de pacientes convalecientes. Entonces, también están probando
O a su vez el plasma también de pacientes convalecientes proporciona una inmunidad pasiva basada en anticuerpos, por lo tanto podría reducir la duración o la gravedad de la enfermedad en pacientes con infección que han presentado una respuesta inmunitaria subóptima. Entonces, también esto se cree que estos anticuerpos neutralizantes son el principal componente activo que también pueden contribuir con otros mediadores inmunitarios en el plasma. Entonces, la evidencia sobre la eficacia de este plasma de convalecientes pues es limitada. Entonces, por eso todavía aún no está aprobado. La FDA, a pesar que ya ha otorgado la autorización del uso en emergencia en pacientes hospitalizados con COVID-19 a nivel internacional, están todavía realizando más ensayos clínicos para su aprobación con seguridad. Y lo que siempre hablan de la hidroxicloroquina y la cloroquina también son fármacos utilizados por lo general para el paludismo e incluso lo están utilizando para el lupus eritematoso también y para la artritis reumatoidea. Entonces, ciertos científicos proponen que interferirían en la fusión del virus SARS-CoV-2 con membrana celular, en la glucosilación de los receptores y en el aumento del pH vesicular. Algunos datos de experimentación in vitro y modelos farmacocinéticos basados en estos datos sugerirían una eficacia superior de la hidroxicloroquina respecto a la cloroquina. Entonces, para establecer esta eficacia solamente están reportados ensayos clínicos en profilaxis post-exposición en pacientes con enfermedad leve y moderada, tratados de manera ambulatoria. Hay otro grupo de estudio también en pacientes graves hospitalizados. E incluso unos le asocian a la acitromicina, que también, aunque no indican que tenga una eficacia antiviral, pero son solo ensayos, ¿no? Que igualmente científicamente aún no, la OMS no aprueba utilizar este fármaco, este antibiótico. Algo que sí no debemos utilizar son estos fármacos de forma profiláctica, ¿sí? Hay mucha gente que ha comenzado a automedicarse, es decir, para prevenir. Recuerden que la hidroxicloroquina o la cloroquina, pues, pueden provocar problemas cardíacos, ¿sí? Hay un riesgo de la prolongación del intervalo QT, de la aparición de arritmias ventriculares. Incluso puede tener efectos adversos gastrointestinales también. Incluso se han notificado casos de torsades de Point, ¿sí? Paro cardíaco y mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, no podemos utilizarla así de manera indiscreta. Eso en cuanto a los tratamientos más comunes y algunos que están en estudios y algunos en recomendación. Algo que también es importante es la profilaxis antitrombótica. Se me estaba olvidando de decirles que se ha observado un incremento de las coagulopatías con esta enfermedad, con el COVID-19, y por lo tanto, pues la profilaxis antitrombótica tendría un impacto positivo sobre esta enfermedad. Se recomienda emplear por lo general las heparinas de bajo peso molecular en dosis profilácticas bajas en todos los pacientes sin factores mayores de riesgo antitrombótico, heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica intermedia en pacientes con factores de riesgo trombótico y las heparinas a dosis terapéuticas en pacientes con enfermedad tromboembólica. La aspirina también. Sí, también se puede utilizar la aspirina
Dosis bajas, recuerden que es un antiplaquetario, entonces también ayudaría con este efecto positivo. Podemos utilizar la enoxiparina a una dosis de 40 miligramos subcutánea cada 24 horas. En pacientes ya con más de 100 kilos se puede utilizar hasta estos 40 miligramos cada 12 horas. Entonces, hasta ahí quedaríamos. ¿Alguna pregunta?